Buenos días a todos. ¿Cómo está la gente linda? ¿No hay? ¿Nadie? ¿Nadie lindo? ¿No hay gente linda en este chat? ¿Se nos fue una? Está permitido que los participantes reactiven su propio micrófono. Ok, no hubieron buenos días para nadie. Muy bien. Quisiera saber, estimados todos, a ver, don Huawei Smart, que se levantó la mano, cuénteme. No sé si es Huawei, él o ella. Señorita. Profesora, me equivoqué. ¿Ah? Que me equivoqué. Ah, bueno, errar es humano. Está bien. Quisiera saber si tienen dudas. Primero que nada, antes que todo, bienvenidos a esta última videoconferencia de toma de muestra. Importante. Ya, ahora sí. Quisiera saber si que acaso habrán repasado, si han estudiado, si han visto los PPT y qué dudas tienen, considerando ya que el día de mañana es la última evaluación que van a tener de la asignatura. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algo en lo que pueda ayudarles. ¿Sí o no? ¿Nadie tiene duda? O sea, estamos listos para el 7. ¿Sí? Aprendieron todo, están secos en paracentesis, cachan todas. ¿Sí? Porque si así, ¿para qué les hago la videoconferencia, digo yo? ¿No tienen dudas? Nada de nada. Bien, señorita Zaili, buenos días. Ya, entonces no hay dudas. Asumo que no necesitan que les ayuden, ni que les guíen, ni que les expliquen, ni nada. ¿No necesitan refuerzo de absolutamente nada? ¿Terminamos la videoconferencia entonces? Que se pone grave, profe. ¿Ah? Que se pone grave. Pero si no me preguntan las dudas que tienen, ¿por qué los puedo ayudar? Yo feliz los Pero ayudo, si no pero hay, díganme qué dudas no tienen. hay, no hay duda. Po. Si nadie habla, no es porque no hay duda. La quieren escuchar, pero no hay dudas. Ya, entonces, ¿cómo los guío con esto? Si no tienen dudas, ¿qué? Ok. ¿Les paso la lista y están listos o quieren preguntar algo? ¿Quieren que repasemos algún PPT? ¿Tienen alguna duda, alguna técnica? Las personas que vienen ingresando nuevas. Es decir, Tataili, Huawei P Smart y Don Osier no tienen ninguna duda de nada. Están secos, así, pero pulentos. Señorita Scarlett, señorita Esperanza, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Algo en lo que pueda ayudarles en los PPT? ¿Repasar algún tema? ¿Algún procedimiento que no les haya quedado claro? ¿Algo que les llamó la atención de los videos? ¿No? Tampoco. Ok, ya, paso la lista nomás. Profe, Dígame, por favor, dígame. una duda. Cuando mencionaba en el PPT, decía que la porción lumbar era entre la L3 y L4, y al rato después mencionaba que era entre la L4 y L5. ¿Por qué Cualquiera de los dos varía lugares. ahí? Ah, cualquiera de las dos cavidades puede ser. Puede ser entre L3 y L4 o entre L4 y L5. En cualquiera de las dos opciones. Okay. Paracentesis no tiene dudas. Toracocentesis no tiene dudas. La extracción de líquido, el procedimiento. ¿No? Ok.
La paracentesis, eso no se debe al, como, a eso, ¿cómo se llama? Que esa enfermedad que tienen los borrachos. Cirrosis. Eso. Precisamente sí. La ¿Sí? paracentesis sí se puede utilizar. A ver, la idea de la paracentesis es poder drenar o obtener muestra del líquido que está en la cavidad abdominal. Y que ese líquido Ya. en la cavidad abdominal está de forma anómala ahí, ¿verdad? Como cuando uno está distendido o hinchado, ¿verdad? Tiene la guatita redonda, redonda, y es por acumulación de líquido en este caso. Esa acumulación de líquido principalmente puede deberse a alteraciones en el funcionamiento del hígado, que generan una acumulación de líquido eh, por, por salida de líquido dentro de las venas o del resto del cuerpo, ¿ya? Y ese líquido va a parar a la cavidad abdominal. Cuando se acumula ese líquido, la idea es poder drenarlo, ¿ok? Entonces, se puede realizar una punción en la zona abdominal para poder drenar o sacar esa cantidad de líquido, y se puede utilizar también para poder obtener una muestra del líquido y llevarla al laboratorio. Mm, ¿Sí? sí, Ya. Esa es la pregunta que me había hecho, ¿verdad? sí, exacto. O sea, no Es era que esa, tenía esa pero duda, sí. me alargué un poco en la Claro, respuesta, claro. pero sí era ya, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Necesitan que repasemos algo? No puedo ocupar audio, tengo una duda. ¿Cuándo es la próxima prueba? Ando un poco perdida. Ah, señorita Scarlett, la prueba según está estipulada, según estaba fijada y según fue dicho el día lunes, es el día jueves, mañana. Mañana a la misma hora de siempre, desde las 6 hasta las 8:59. A las 9 o'clock el link se cierra y haya sido o no haya sido enviada la prueba, se cierra igual. Si usted no envió la prueba, no va a llegar y significa que no la hizo. Se va con el 1. ¿Ya? Van a tener disponible 40 minutos para poder realizarla. Como siempre, como ahora estamos con el sistema de Forms, el sistema de Forms es Microsoft y no se cae. No tiene intermitencia en la señal como en el aula. ¿Ya? De nada. ¿Dudas respecto de la materia o respecto de lo que quieran? Por favor, alguien, díganme algo. ¿No? Ya arreglaron el aula para que no se caiga, no se sabe. Mire, están trabajando en eso, ¿ya? Están trabajando en arreglar el aula, pero lo más probable es que esta semana ya no. Hay probablemente 2 semanas de espera para que esto vaya mejorándose. No dispongo de los datos concretos porque mientras nosotros estamos en videoconferencia, está la reunión de docentes con la Carolina Soto, y yo como estoy en videoconferencia no puedo estar ahí, pero yo hasta donde tengo entendido eso no se iba a arreglar hasta dentro de 2 semanas. Se está buscando evidentemente la forma de poder mejorar la situación, porque entendiendo que ustedes igual siguen en clases después, nosotros también. Entonces, la idea es mejorar el aspecto. ¿Algo más que quieran saber? Si usted tiene dudas respecto de la materia, puede hacerlo para que después no estemos con tragedia. Ya. Respecto de las notas que estaban subidas en el portal, todas esas notas corresponden a la última evaluación. He recibido bastantes dudas acerca de por qué me saqué esa nota si yo estudié tanto y no sé qué. Les hago la aclaración que todas las notas que están subidas son las que corresponden a la nota que se sacó. Si bien yo me puedo equivocar en las notas y ha pasado y reviso igual y qué sé yo, esta vez no me equivoqué, les he mandado los comprobantes, los puntajes, con las líneas de desarrollo, con todo, para que ustedes también tengan certeza y transparencia respecto a su evaluación. Pónganle más empeño, chiquillos, si tienen dudas, precisamente esta instancia era para eso, para que ustedes aclaren sus dudas y así no se saquen malas notas. ¿Nada más? ¿No? ¿Quién es Huawei P Smart? ¿Me podría dar su nombre para ponerle en la lista, por favor? Catalina Navarro. Ya, señorita Catalina, para que no se vaya a ir. Mire, justo le tocaba en el momento.
Romanet Pizarro no está. Salma Valdés no está. Ushara Taili sí está. Y Tapia Kelly no está. ¿No van a ocupar el tiempo para preguntar nada? ¿Quieren repasar? No soy. No, no soy. Si soy la única Scarlett. Sí, hay Scarlett Hernández. La tengo, sí, es la única. Profe, Dígame, por Javier favor. Araya. Sí, también la puse presente. Sí, también la puse Ya. presente. Gracias. De nada. Chiquillos, me da como lata que no pregunten nada, por favor. No quiero que se saquen malas notas. ¿Lo saben todo? ¿No les queda duda de nada, de nada, de nada, de nada? Por favor, pregúnteme, pero pregúnteme. Profe, pero repasemos el Power donde quedamos la otra vez, po. Por si acaso, digo yo. Es broma, No, no es broma. criatura de Dios. Preguntarles para que no digan nada. Agrega que en la última videoconferencia le he dicho que lo voy a hacer. Ok, vamos a ver. Por ahí que ahí la aparece, entonces si no me equivoco. Ajá, esa es la que nos correspondería, o sea, la que les correspondería haber revisado a ustedes de forma autónoma. Repasemos. La paracentesia entonces era este procedimiento que se utilizaba con fines diagnósticos o terapéuticos para poder analizar el líquido que está en la cavidad abdominal y que no debiera estar ahí, ¿verdad? Este examen puede realizarse para poder determinar la composición del líquido abdominal, del líquido peritoneal, ¿verdad? O bien puede utilizarse con fines terapéuticos que van dirigidos hacia descomprimir la cavidad peritoneal, es decir, sacar el líquido que no debiera estar ahí. Ustedes se han fijado cuando ustedes están hinchados, ¿verdad? Cuando están con la guatita muy redonda y que sienten como que no pueden respirar, que están pesados, etcétera. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Mm? ¿A nadie? Soy el único ser humano en la vida que ha estado hinchado alguna vez. Ustedes nunca se hinchan. Sí, profe. Cuerpo glorioso. Gracias, señorita Esperanza, me siento acompañada. Ya, don Ociel, muchas gracias también por pescar. Ok, entonces en este caso, lo que se hace, como no es aire lo que tienen en la cavidad abdominal, sino que es líquido, ese líquido va comprimiendo los órganos por dentro, va alterando, por ejemplo, el tránsito intestinal, ¿verdad? Porque hay tanto líquido aquí, ay, perdón, en la guatita, hay tanto líquido que va generando compresión en el intestino delgado, el intestino grueso también, y la movilización de las deposiciones o de los residuos se hace lenta y muchas veces se estanca, ¿ya? Va generando una serie de complicaciones el que se mantenga el líquido presionando ahí. Además, como está redonda la guatita, ¿verdad? Distendido el abdomen, hay mucho líquido que no debiera estar ahí, no hay una posibilidad de que el individuo expanda su tórax de forma efectiva para poder respirar, ¿cierto? Siempre tiene que estar respirando de forma superficial. Ese líquido, siguiente Esperanza, puede venir principalmente, viene de una alteración en el funcionamiento en el hígado. Cuando el hígado deja de realizar sus funciones, a ver, ¿cómo se lo explico en forma acotada? Una de las funciones que tiene el hígado es procesar, metabolizar proteínas específicas, ¿ok? Esas proteínas están encargadas, entre otras cosas más, de mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos, ¿okay? Que la sangre esté líquida como corresponde, ¿ok? Cuando el hígado no realiza bien sus funciones, esa proteína, esa albúmina, que debiera ser generada, metabolizada por el hígado, no se produce. Y por lo tanto, el agua que debiera estar dentro del vaso sanguíneo se escapa del vaso sanguíneo y se va a distintas partes del cuerpo. Dentro de eso está el abdomen. ¿Ya? Ese es entre otras cosas que pueden generar esta cantidad de líquido en la zona abdominal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Ok. Entonces,
la idea es poder facilitar que este individuo pueda respirar de forma adecuada y pueda movilizarse de forma adecuada dentro de sus posibilidades. Se realiza entonces la punción de la zona peritoneal. Se realiza la punción abdominal, que es lo que nosotros conocemos como paracentesis. Dijimos entonces que la paracentesis puede ser con fines diagnósticos, o sea, para poder obtener una muestra, para mandarla al laboratorio, o con fines terapéuticos para poder descomprimir esta zona, o esta cavidad peritoneal, y que de esta forma el usuario también tenga más comodidad, pueda respirar bien, etc. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Al usuario primero se le va a realizar un lavado con agua y jabón, cosmético o neutro, o jabón antiséptico según la normativa del hospital. Si el individuo puede realizarlo de forma autónoma, lo realiza él, ¿ok? Se le va a lavar la guata en la zona abdominal, ¿sí? Se va a preparar el material. ¿Cuál es el material que se lleva? Primero hay que considerar que esta es una técnica estéril. Nosotros no podemos realizar una paracentesis con la técnica solamente limpia, ¿ok? Porque se va a dejar un canal de comunicación abierto directamente hacia el abdomen, hacia el estómago, no el estómago, perdón, hacia la cavidad peritoneal, y la cavidad peritoneal sabemos que está con una cantidad de líquidos importantes que pueden facilitar la proliferación de microorganismos en la zona peritoneal, ¿verdad? Por lo tanto, la técnica tiene que ser estéril. Vamos a necesitar entonces el equipo de ropa, ¿verdad? Compresas, delantal estéril y una bandeja con copela. En esa copela se va a agregar el antiséptico. ¿Qué antiséptico? El que se norme por cada centro hospitalario o clínica. En algunos lugares pueden utilizar la povidona iodada, otros pueden utilizar la povidona tópica, la clorexidina, alcohol, ¿vale? Según lo que esté estipulado en cada norma de infección asociada a la atención en salud. Vamos a necesitar apósitos, gasas, tórulas de algodón, mascarilla para la persona que va a realizar el procedimiento, ¿ya? No tendría ninguna gracia que el médico, mientras realiza la punción abdominal, se pegue una tosilla sobre la zona que está funcionando y la contamine. Gorros clínicos para evitar la caída del cabello sobre la zona del procedimiento, guantes de procedimiento para la persona que asiste y guantes estériles para quien realice el procedimiento. ¿Sí? Vamos a necesitar lidocaína para poder generar anestesia en la zona que se va a puncionar. La infiltración, igual que hacíamos en la punción lumbar, ¿se acuerdan? Se carga una jeringa de 5 o de 3 cc con la ampolla de lidocaína, se utiliza una aguja de 23 o 25 cc y se va realizando infiltración en la zona donde se va a puncionar. Vamos a necesitar 2 jeringas de 3, de 5, de 10 y de 20, porque se van a realizar toma de muestra de exámenes y por si el médico requiriera también en algún momento, por algún motivo, alguna jeringa poder facilitársela. Y también debieran ir los tubos de muestra. Ahora, si la punción es evacuadora, vale decir, si el objetivo de la punción es poder descomprimir el abdomen, se va a requerir también un trócaro o una bránula que va a quedar puesta en la zona de punción, un alargador, una llave de 3 pasos y el equipo de recolección o bolsa de drenaje. Les voy a explicar más o menos cómo es el procedimiento, ¿ya? ¿Ustedes vieron los videos? ¿Me dejaron en visto? Ya, hay un ser humano por último ahí existiendo. Ok, se ubica al paciente en posición de cúbito supino, ligeramente lateralizado hacia la izquierda, con una almohada idealmente en la zona de los omóplatos y del cuello, porque necesitamos facilitar que el individuo respire, ¿ya? Necesitamos que bueno, hay lugares donde dicen que tiene que estar en posición semifowler, o en posición de cúbito supino. Usted ubíquelo en la posición de cúbito supino. Ya está. Con las almohadas detrás del omóplato o en posición semifowler. El médico va a localizar la zona donde va a puncionar. ¿Y cómo la va a elegir? Desde la zona del ombligo hasta la zona de la espina ilíaca izquierda se va a trazar una línea imaginaria.
recto, ¿ya? Trazado de esa línea, en uno de esos puntos, el médico va a localizar el lugar ideal para poder funcionar y va a realizar la punción. Ahora, como nosotros sabemos que tenemos dos objetivos, que puede ser la liberación de la zona abdominal para que el usuario esté cómodo, pueda respirar, etcétera, y con fines diagnósticos, que es obtener la muestra, lo que se puede hacer es, o lo que se realiza normalmente es, mediante el trocar o una bránula, la misma bránula que ustedes utilizan para poner vías venosas, se utiliza esa bránula para realizar la punción. El médico localiza el lugar de punción, genera la punción en la zona abdominal, observa que haya una salida del líquido abdominal, del líquido peritoneal, hacia el relleno de la bránula, y una vez que tiene eso claro, si es que hay o no hay, lo que hace es solicitar una jeringa, la conecta con la bránula, o sea, saca la guía, la conecta con la bránula, y aspira la cantidad de líquido que necesita para mandar a examen. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? Sí, profe, se entiende. Ok. En el caso de que el objetivo sea terapéutico, el procedimiento es el mismo. Se realiza la punción mediante una bránula, el médico observa que haya un retorno, un ingreso del líquido acítico dentro de la bránula, se retira la guía y se instala una llave de 3 pasos. ¿Ok? Esa llave de 3 pasos se conecta a la bránula y por otro lado se conecta un alargador venoso. Ese alargador venoso va a estar conectado en una parte a la llave de 3 pasos y en otra parte hacia la bolsa recolectora o el frasco recolector del líquido acítico. Nosotros sabemos que a través de la llave de 3 pasos podemos permitir el paso del líquido, ya sea hacia la bolsa recolectora o hacia la esquinita que nos queda libre, ¿verdad? Pues son 3 pasos. ¿Se entiende o no? No. No. Nosotros tenemos una llave de 3 pasos. Mi dibujo, ustedes saben que son bien feos, ¿cierto? Pero los hago con cariño. Ay, Dios. Ya, la llave de 3 pasos. ¿Sí? Tenemos una parte que va a estar conectada a la aguja, a la bránula, ¿verdad? Que están en el abdomen. ¿Sí? Vamos a tener una parte que va a estar conectada al alargador venoso. Uy, qué feo eso. Al alargador venoso, que va a ir a dar a la bolsa recolectora. ¿Sí? Y esta parte de acá nos va a quedar libre, ¿cierto? Cerradita, pero libre. ¿Sí o no? Sí. ¿Entiende mejor? Ya. En esta parte de acá, lo que se hace es ubicar la jeringa. No es fácil dibujar con estos chiquillos, así que no se burlen de mi dibujo. Se va a conectar la jeringa, desde donde se puede obtener la muestra del líquido acítico. ¿Cómo lo hago? Solamente modifico la posición de la llave de 3 pasos. Si yo dejo la llave de 3 pasos, a ver cómo sería, para que quede abierta, en esta posición. En esta posición, el líquido acítico que viene desde el abdomen, voy a poder sacarlo a través de la jeringa, ¿verdad? Si yo utilizo la llave de 3 pasos puesta en esta posición, voy a permitir el paso del líquido cítico directamente hacia la bolsa y no hacia la jeringa. ¿Se entiende? Entonces, la llave de 3 pasos se utiliza precisamente para eso, para poder dar el paso del líquido acítico, y si necesitamos tomar muestra, modificamos la posición de la llave propiamente tal. ¿Sí? Que quede así para que pase el líquido directamente, o, borre todo, o que quede así para que pase el líquido desde el abdomen hacia la jeringa. ¿Se entendió? Sí.
Bacán. Entonces, considerando ese examen, considerando el procedimiento, y miren los exámenes, si no los miran no se van a acordar bien, ¿ya? Considerando el procedimiento, chiquillos, entonces ustedes se van a poder ir acordando de cuáles son los insumos que se requieren para cada procedimiento. Si la paracentesis tiene el objetivo diagnóstico, solamente voy a necesitar sacar la jeringa. No voy a necesitar ni la llave de 3 pasos, ni el alargador, ni la bolsa recolectora. Porque no voy a dejar nada ahí, po. Solamente voy a puncionar el abdomen para tomar una muestra, ¿cierto? Pero si tengo que dejar un medio descompresor del abdomen, voy a necesitar dejar puesta la llave, 3 pasos, el alargador, la bránula, etc. ¿Ya? Además de eso, recuerden ustedes que los usuarios, cuando están siendo sometidos al procedimiento de la paracentesis, tienen que tener una reposición de líquidos, ¿ya? Como el hígado no está funcionando bien y estamos perdiendo agüita, perdónenme que sea tan coloquial para explicarles, pero es para que lo comprendan mejor, ¿ya? Como el usuario no está teniendo un equilibrio hidroelectrolítico apropiado, porque el hígado no está funcionando bien, y se están perdiendo volúmenes de agua, volúmenes de suero importantes desde el vaso sanguíneo, que se están yendo hacia la cavidad abdominal, necesitamos ir reponiendo esa cantidad, sobre todo y considerando que cuando nosotros retiremos o eliminemos el líquido de la cavidad peritoneal, también vamos a generar una pérdida importante de líquido de vaso sanguíneo, ¿ya? Visto desde ese punto de vista, es importante entonces mantener un equilibrio hídrico, electrolítico y también de albúmina. Cuando usted va a realizar el procedimiento de extracción de líquido abdominal con fines terapéuticos, con fines diagnósticos, va a necesitar, según indicación médica, que el usuario tenga un acceso venoso para poder ir administrándolo en forma permanente el suero que indique el médico más la albúmina que indique el médico. ¿Se entendió? Ujú. Perfecto. Ya, chiquillos. El procedimiento de toracocentesis. No lo veo. Ya lo pasé, ¿cierto? Está más arriba la toraco. Sí. Ah, no, aquí está. ¿Qué cosa la verdad no, señorita? Scarlett no lo comprendió. Ok. Ahí me dice porque no... ¿Pero después lo comprendió mejor? Perdón, no lo había visto. Ok, súper. Ya, cortita porque tengo ahora que meterme otra videoconferencia. Ustedes saben que este es el día del trote-trote. ¿Por qué se me fue la imagen, chiquillos? ¿Qué hice? Ah, ya sé qué hice. Dijo que dejó de duplicar la pantalla para el anfitrión, no sé cuánto. ¿Y ahí sí? ¿Ahí ven bien? ¿Se ve? Ya, bacán. 11:35, déjame que tengo que mirar a qué hora me toca la próxima cuestión para no atrasarme. Diantre, señorita. Nosotros partimos a las 11, ¿verdad? Me queda 10 No sé minutos. tanto. 11:06. 11 y tanto, así como 11:10. 11:20. Exagerado, man. Ya. Punción pleural o toracocentesis. La punción pleural va a ser el procedimiento que se va a realizar para poder extraer líquido de las pleuras, ¿ya? Cuando hay una cantidad anómala de volumen entre medio de las pleuras, por alguna patología, por alguna infección, etcétera, ¿ya? Se acumula un líquido que impide o evita que haya una expansión efectiva del pulmón para poder realizar el proceso de respiración y posteriormente intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, esta punción pleural o toracocentesis lo que hace es extraer líquido, ya sea para análisis, lo mismo que lo anterior, o para dejar un drenaje. Es decir, para poder realizar una evaluación a través del líquido que se extrae en el laboratorio, o para poder dejar un drenaje de forma permanente para poder ir aliviando
esta cantidad anómala de líquido que se produce entre medio de las pleuras y que genera una dificultad respiratoria en el usuario. Los tipos de análisis que existen: bioquímico, de hematocrito, morfología, citológica, microbiológica, inmunológica. Aquí les van dando los frasquitos que tienen que llevar para cada una de estas muestras. Si dicen, no, necesitamos un análisis bioquímico del líquido pleural, usted ya sabe qué es lo que van a encontrar, que es esto, y saben que tienen que llevar este tubo. No, necesitamos hacer un análisis de hematocrito del líquido pleural, ¿ok? Van a llevar un tubo que tiene tales cantidades de anticoagulantes. Necesitamos hacer un análisis morfológico del líquido pleural. Aquí es donde tenemos que llevar este frasquito. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, bacán. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se le va a pedir al usuario que se bañe con jabón antiséptico o con jabón neutro según indicación del hospital. Si el usuario no puede realizarlo de forma autónoma, tiene que realizarlo usted. Posteriormente a eso, el usuario se va a posicionar sentado con los brazos estirados hacia adelante, apoyado en una mesa. Idealmente la cabecita también tendría que ir apoyada en una almohada, ¿ya? La idea es poder dejar un espacio importante para que al realizar la punción lumbar, la punción lumbar, estoy clara, la toracocentesis, la punción pleural, hay un espacio importante entre medio de las costillas, una zona intercostal, ¿verdad?, por donde puede ingresar la aguja, y también porque el ángulo mediante el cual se va a realizar la posición del paciente va a permitir el ingreso de la aguja directamente hacia el lugar donde estamos con líquido. Recuerden que al haber líquido en los pulmones, este líquido siempre se va a ir hacia las bases pulmonares, ¿ya? Por lo tanto, la posición en la que esté el usuario, la zona de ingreso por donde salga la aguja, va a permitir la llegada directa hacia la base del pulmón. Por eso es importante que adquiera la posición con los brazos elevados, semicurvados, ¿verdad? Y la cabeza estirada. Vamos a tener una expansión o una apertura importante de la zona de las costillas para poder hacer el ingreso, y por el ángulo o la inclinación en la que están, vamos a tener la zona pleural más cerca hacia la zona de la espalda, y la inserción de la aguja va a ser más efectiva. ¿Ok? Ya. Se realiza Profe, la punción. Dígame. ¿esa técnica se ocupa igual lidocaína o no? Sí. En esa técnica debiera utilizarse lidocaína infiltrada también con una aguja de 3 o de 5 cc más, perdón, una jeringa de 3 o 5 cc más la aguja de 23 o 25 G. Claro, para poder infiltrar la zona y que, ya sea porque puncionen o porque dejen un tubo de drenaje, no se genere dolor en el paciente. También que si el paciente tiene dolor, se va a movilizar. Y si se moviliza, vamos a estar con problemas. La lidocaína, si se traga, te duerme todo dentro. No. Sí, señorita Scarlett. Genera adormecimiento, sí. Ok. Entonces, se posiciona al usuario, se le van a facilitar los insumos al doctor. ¿Qué insumos? Primero, el paquete de ropa estéril. El procedimiento es estéril. Consideren que vamos a estar en contacto con una cavidad que contiene un líquido que es altamente rico para realizar un cultivo de bacterias, virus, microorganismos en general. Por lo tanto, el procedimiento tiene que ser estéril, ¿ya? El médico se va a poner su delantal estéril, guantes estériles, y también debiera ponerse el gorro para evitar la caída de cabello sobre la zona de trabajo. Además de eso, debiera utilizar mascarilla para evitar primero la contaminación de la muestra en el caso que la tome, para evitar la contaminación de la zona donde está trabajando también. ¿Ya? Ok. La jeringa 5 ml para aplicar la anestesia con las agujas de 23 y 25 G. Lidocaína para poder realizar la infiltración de la zona.
la jeringa de 10 ml para tomar la muestra si solamente se va a realizar el procedimiento de toma de muestra, y una aguja larga o trocar para poder llegar, ¿ok? Porque el espacio, la idea es que al realizar la punción, el médico con la punta de la aguja pueda llegar a la base del pulmón, a la base pleural, ¿ok? Donde se está acumulando el líquido. Si es una aguja cortita, no vamos a llegar a la zona. El tubo para la muestra que se obtenga. ¿Cuál es el rol del TENS? Preparar al paciente, como les comenté, realizar el lavado, si es que el paciente no puede hacerlo de forma autónoma, reunir el material, que es el que está descrito más arriba, posicionar al paciente sentado, con los brazos al frente, la cabeza inclinada, presentarle el material al médico a medida que lo va requiriendo, rotular los frascos que se van a llenar con la muestra obtenida, acomodar al paciente posterior al examen, ¿verdad? Y realizar el control de signos vitales. Importante, chiquillos, considerar que este usuario al que se le va a realizar la punción es un usuario que no tiene su normalidad en sus patrones de respiración, porque tiene una pleura que está llena o con una cantidad de líquido. Hijo, estoy en clase. Perdonen, chiquillo. Ya me distraje. Ya, es un paciente que no tiene su capacidad de expansión pulmonar habitual, que tiene una pleura que está con cantidad de líquido importante y que impide que el pulmón se pueda expandir en condiciones normales, ¿verdad? Por lo tanto, ya es un paciente que tiene una dificultad respiratoria, que va a tener una saturación baja y que va a presentar signos de dificultad respiratoria. Además de eso, hay que considerar que este paciente, debido a la dificultad respiratoria, probablemente va a tener una frecuencia respiratoria que va a estar alterada, va a haber una mayor cantidad. Y eso obviamente está asociado con que frente a la dificultad de conseguir oxígeno, el cuerpo comienza a compensarlo aumentando la frecuencia cardíaca, ¿ya? Para que vaya más rápido la sangre oxigenada, que ya tiene poco oxígeno, hacia la célula. Por lo tanto, antes del examen ya va a estar con una condición hemodinámica distinta o inestable o alterada, y durante el examen también se van a generar alteraciones. Por la punción que va a recibir el usuario va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca debido al dolor. La frecuencia respiratoria va a verse un poquito más aumentada, y es importante que al paciente se le solicite que respire profundo durante el procedimiento, precisamente para evitar que vaya a haber una punción en el pulmón directamente por estar no bien expandido el tórax, ¿ya? Y posterior al examen también es importante valorar la frecuencia respiratoria, valorar la frecuencia cardíaca, sobre todo esas dos más que las otras, y la temperatura en riesgo de, o sea, dirigiéndonos de que pudiera haber existido un riesgo de infección. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillos. Les hice un macro resumen ultra fast. Yo como asumo que todos entendieron súper bien la información, no creo que necesiten más ayuda, por algo no la habían pedido en un principio, ¿ya? Pero si tienen cualquier otra duda, de aquí hasta que sea la prueba, no tengan problema en mandármela a través del correo. Yo sé que el aula está Profe, inestable, dígame. tengo una duda sobre el aspirado nasofaringeo. ¿Ya? Aparece una parte, dice que es hielo. ¿A qué se refiere con hielo? Ya, lo que pasa es que en algunos lugares van a solicitar que la muestra de secreción nasofaringea sea trasladada con unidades refrigerantes, ¿ya? Pero no es en todos los lugares donde se solicita eso. Entonces, ¿en qué parte le sale a usted lo del hielo? En el PPT. Vamos a revisar. Lo otro puede ser debido precisamente a la toma de muestra, pueda generarse un sangrado. Le vamos a revisar el tiro. Aspiración, colocar la sonda, uso de té, completar, sellar, envolver todo, y trasladar.
Tubo comercio, ¿dónde? Materiales, aspirado nasofaringio, a ver. Bandeja delantal, mascarilla, guante de procedimiento, CDI, sonda de aspiración, silicona, tubo, hielo, ya. Entonces, claro, puede estar asociado a que el traslado en algunos lugares puede ser con unidades refrigerantes o puede ser porque durante el procedimiento, al realizar el aspirado nasofaringio, se pueda generar alguna lesión en algún vaso sanguíneo y por lo tanto hay un sangrado. Pero el hielo directamente tampoco es buena idea. En ese caso lo que se solicita es presionar. Presionar la zona de la nariz, echar la cabeza hacia atrás. Eso. ¿Ya? El set IFI se refiere a la, ¿cómo se llamó esa cosita que se metía en la nariz para sacar la muestra? Esa cosita se llama sonda, que está acá. No, no es El, la sonda. el hisopo, Eso, no. El ¿o set no? de IFI está asociado, este es el frasco de inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Ah, ya, ok, ya. Ese es el tubo T para inmunofluorescencia. ¿Ya? Sí, yo en todo caso Ya, las ok. pruebas se las hice yo y viene súper aplicable igual que las otras evaluaciones, no tiene ningún marciano escondido. ¿Ya? La idea es que usted muestre lo que aprendió, no ver si es que acaso puedo pillarlo con algo. Ya chiquillos, los dejo porque tengo que meterme en la otra videoconferencia y ya voy 7 minutos tarde. Ya les recompensé los 7 minutos de entrada. No Claro, estuve recompensando siempre decir. tiempo. La lista ya se la pasé y la dejé registrada. ¿Ya? Si tienen dudas, por favor, por favor, por favor, mándenmela al correo. Yo no me demoro tanto en responder. ¿Ya? Sobre todo porque la plataforma, por lo menos a mí se me ha caído varias veces, la del aula. ¿Ya? Criaturas de Dios, que tengan un bonito día. Ahí nos vemos. Chao, chao.